En la noche originaria, cuando el cielo aún recordaba el pulso primitivo del caos y las constelaciones no se habían asentado en sus nombres, Tauro descendió desde el firmamento como una fuerza densa y antigua. No llegó con estruendo, sino con el peso de lo inevitable. Su don demoníaco no brota del mal que destruye, sino del abismo que funda, del poder de atraer, retener y transformar la materia del mundo hasta volverla destino. Tauro guarda en sus entrañas el secreto de la permanencia. Mientras otros signos avanzan como relámpagos o mutan como oleaje, Tauro se convierte en roca viva. El demonio que lo habita no susurra destrucción, sino posesión del tiempo. Es el señor de la lentitud fértil, del deseo que no se dispersa, de la voluntad que no se rinde. En los relatos antiguos se decía que quien aprendía a escuchar los latidos de Tauro podía dominar el arte de la paciencia cruel, esperar sin marchitarse, sostener sin quebrarse, resistir hasta que el mundo ceda. Este don nace de una alianza prohibida entre la carne y el espíritu. Tauro no divide lo material de lo sagrado, los fusiona. Su demonio es un alquimista subterráneo que bendice los sentidos, que vuelve sagrado el placer y convierte la necesidad en templo. Allí donde otros ven tentación, Tauro ve fundamento. Allí donde se teme al apego, Tauro construye reino. El don demoníaco se manifiesta como una atracción gravitatoria. Personas, recursos, oportunidades orbitan su campo sin comprender por qué no desean alejarse. En las epopeyas que se murmuran entre estrellas, Tauro fue el guardián del umbral entre la abundancia y la carencia. Aprendió el lenguaje de la tierra, el rumor de las raíces, el pacto silencioso con lo que crece despacio. Su demonio le ofreció un intercambio, sentir profundamente el peso del mundo a cambio de no huir jamás de él. Así nació la fortaleza que sostiene imperios invisibles, la terquedad sublime que no conoce la palabra imposible. Este don no se presenta sin pruebas. Porta la sombra del exceso, el riesgo de confundir permanencia con estancamiento. El demonio tienta con cadenas doradas, con el espejismo de la seguridad absoluta. Pero quien atraviesa esta prueba descubre la ley secreta, no es la posesión lo que libera a Tauro, sino la capacidad de elegir qué sostener y qué soltar cuando el valor está en juego. El don demoníaco madura cuando el apego se transforma en lealtad consciente. Motivador es el canto de Tauro porque habla de una victoria silenciosa. No promete atajos ni fulgores instantáneos. Invoca el poder de construir una vida como se forja una espada, con fuego constante, golpes repetidos y fe en la forma final. Tauro enseña que la verdadera conquista ocurre cuando la voluntad se vuelve hábito y el deseo se vuelve obra. En los momentos de caos, cuando el firmamento tiembla, es Tauro quien ancla el cielo. Su demonio no arrasa, cimenta. No devora, nutre. En la quietud aparente se acumula una fuerza volcánica, y cuando decide moverse, lo hace con la autoridad de las montañas que caminan. Así, el don demoníaco de Tauro se revela como una promesa antigua: quien honra la materia, el tiempo y el cuerpo, puede gobernar su destino con manos firmes y corazón indestructible. En regiones aún más profundas del mito astral, el don demoníaco de Tauro revela dimensiones que no suelen ser nombradas porque exigen valentía interior para ser encarnadas. Más allá de la paciencia y la permanencia, existe en Tauro una memoria antigua que no pertenece a una sola vida. Es la huella de haber sido testigo del nacimiento y la caída de innumerables formas. Esta memoria no es intelectual, sino corporal. El cuerpo recuerda lo que la mente ha olvidado. Cada gesto, cada repetición, cada costumbre encierra siglos de aprendizaje condensado. El demonio de Tauro custodia esta memoria como un archivo sagrado, permitiendo acceder a ella solo a través de la experiencia directa y del compromiso sostenido. Otra vertiente del don se manifiesta como alquimia del dolor. Tauro no escapa del sufrimiento, lo digiere. El tiempo, aliado demoníaco, actúa como un horno lento donde la herida se transforma en fuerza estable. Lo que en otros signos sería trauma errático, en Tauro se convierte en tempel. Esta transmutación no ocurre mediante revelaciones súbitas sino mediante el acto radical de continuar, de seguir viviendo, construyendo y amando incluso cuando el peso es insoportable. Así nace una resiliencia silenciosa que no necesita ser proclamada para dominar el entorno. Existe también una magia sensorial que no había sido completamente revelada. Tauro posee el don de consagrar la voz, el tacto, el alimento y el ritmo. Cada palabra pronunciada desde su centro tiene un efecto invocador. Cada acto cotidiano puede convertirse en ritual. El demonio que lo acompaña no busca éxtasis fugaces, sino la repetición sagrada: cocinar, cultivar, tocar,
crear belleza tangible. De esta forma, Tauro gobierna una hechicería anclada a lo real, donde lo espiritual se manifiesta en lo que puede ser tocado, cuidado y sostenido. En la épica astral, Tauro es también guardián del valor, no solo material sino simbólico. Su don consiste en reconocer aquello que merece permanecer. Esta capacidad lo convierte en juez silencioso del mundo. No todo es digno de ser preservado, y no todo debe perdurar. El demonio de Tauro concede la dureza necesaria para proteger lo esencial y la frialdad suficiente para dejar caer lo que ha perdido sentido. Aquí reside una forma de poder raramente comprendida, la autoridad de decir no sin odio y sí sin duda. Otro aspecto oculto es la relación de Tauro con la ira sagrada. No se trata de furia explosiva, sino de una fuerza tectónica que se acumula cuando los límites han sido violados demasiadas veces. Cuando emerge, no busca destruir por placer, sino restablecer el orden natural. Esta ira es justa porque nace de la defensa de lo que ha sido cultivado con esfuerzo. El demonio transforma la indignación en acto irreversible, enseñando que la calma no es pasividad y que la quietud puede preceder al movimiento más devastador. En los ciclos de muerte y renacimiento, Tauro opera a una escala distinta. No abandona una identidad para asumir otra de inmediato, permite que lo viejo se descomponga por completo. Honra el duelo, el vacío, la pausa entre estaciones. En ese interludio oscuro, el don demoníaco sostiene la fe sin consuelo, la fe que no necesita pruebas inmediatas. De esta aceptación radical nace un renacimiento sólido, no una metamorfosis frágil sino una nueva forma capaz de durar. Finalmente, el impulso motivador de Tauro se revela como una enseñanza fundamental del cosmos: no todo lo grandioso es veloz ni todo lo poderoso es visible. El demonio no empuja hacia la conquista externa inmediata, sino hacia la soberanía interior. La verdadera épica de Tauro es la de quien permanece fiel a su esencia mientras el mundo cambia, quien edifica significado donde otros abandonan, quien convierte la existencia en una obra paciente y sagrada. Así, el don demoníaco no condena ni corrompe, corona a quien aprende a habitar plenamente la materia y el tiempo como expresiones vivas de lo eterno. En capas aún más hondas del imaginario astral, el don demoníaco de Tauro se manifiesta como una soberanía sobre el deseo que pocas fuerzas del zodiaco comprenden. No se trata del deseo impulsivo ni del hambre que se consume a sí misma, sino del deseo educado por el tiempo, afinado hasta convertirse en dirección. Tauro aprende a desear con todo el cuerpo y precisamente por eso, no se pierde en la dispersión. El demonio que lo habita enseña a elegir un anhelo y hacerlo ley interna, a nutrirlo día tras día hasta que se vuelve forma, sustancia, realidad palpable. Este dominio del deseo es una de sus armas más poderosas, porque aquello que Tauro desea de verdad termina existiendo. Se activa también una relación singular con el silencio. Tauro no necesita explicar su fuerza, porque la encarna. En el silencio se acumula información, se condensa poder. Hay una elocuencia muda en su presencia, un lenguaje no verbal que proviene de la coherencia entre lo que se es, lo que se hace y lo que se sostiene. El don demoníaco amplifica esta cualidad hasta convertirla en autoridad natural. No es una dominación impuesta, sino una obediencia espontánea que el entorno ofrece cuando reconoce una solidez imposible de fingir. Desde la óptica épica, Tauro carga con la misión de ser constructor de linajes invisibles. Todo aquello que edifica deja huella más allá de su tiempo inmediato. Relaciones, obras, valores, territorios simbólicos perduran porque han sido fundados con paciencia ritual. El demonio no impulsa la gloria breve, sino la trascendencia silenciosa. Así, Tauro se convierte en ancestro incluso en vida, en punto de referencia para quienes buscan estabilidad en medio del caos. La conexión con Venus adquiere aquí un matiz más oscuro y profundo. No es solo belleza o armonía, sino el poder de magnetizar la vida. Tauro aprende que la belleza no es adorno, sino estructura energética. Cuando algo es bello de verdad, convoca cuidado, respeto y permanencia. El demonio revela que embellecer la existencia es un acto de poder estratégico. Crear entornos fértiles, placenteros y estéticamente coherentes es una forma de hechicería que asegura continuidad y lealtad. Hay también una relación especial con la economía del alma y de la materia. Tauro comprende el flujo del dar y recibir como una ley sagrada. No se desprende de lo suyo sin sentido, ni acumula por vacío. El don demoníaco le otorga instinto para administrar energía en todas sus formas: tiempo, dinero, afecto, esfuerzo. Esta administración no nace del miedo, sino del respeto por lo que cuesta construirse.
Así, Tauro se vuelve guardián de recursos y protector de aquello que permite la vida sostenida. En la zona más temida del don aparece la fidelidad radical. Tauro no entrega su lealtad a la ligera, pero cuando lo hace por completo. El demonio convierte la lealtad en pacto irrevocable, casi sagrado. Esta cualidad puede ser una bendición o una condena, porque implica permanecer incluso cuando es difícil, incluso cuando duele. La prueba consiste en discernir cuando la fidelidad honra la vida y cuando la encadena. Superada esta prueba, Tauro accede a una lealtad superior, la lealtad a su propio valor esencial. En el plano iniciático, Tauro es el toro del inframundo, el que desciende sin miedo a lo denso, a lo lento, a lo aparentemente inmóvil. No le teme a la oscuridad porque sabe que allí germina lo que aún no ha visto la luz. El demonio actúa como guía en estos descensos, mostrando que la profundidad no es enemiga de la luz, sino su raíz. De cada inmersión emerge una fuerza más centrada, más consciente, menos reactiva. La motivación que emana de Tauro no promete salvaciones espectaculares, sino una victoria más rara y más poderosa, la de una vida bien sostenida. Enseña que la grandeza no siempre ruge, a veces respira con calma. Que la perseverancia también es heroica. Que construir algo que dure es un acto revolucionario en un mundo habituado a lo descartable. El don demoníaco culmina cuando Tauro comprende que su destino no es correr detrás del tiempo, sino darle forma, habitarlo y convertirlo en territorio propio, sólido, fértil y eterno. En planos todavía no explorados del mito taurino, aparece la relación de Tauro con el ritmo del cosmos. No el ritmo frenético de los tránsitos rápidos, sino el pulso profundo que regula las eras, los ciclos económicos, las dinastías espirituales y los procesos de maduración colectiva. Tauro porta un don demoníaco de sincronización lenta, sabe cuándo es el momento exacto para actuar porque antes ha sabido esperar. Esta habilidad no proviene de la intuición repentina, sino de la observación constante y del diálogo silencioso con los ciclos naturales. Tauro escucha lo que tarda en decirse y por eso actúa con una precisión que parece destino. Se revela también una relación singular con el karma material. Tauro encarna la ley de causa y efecto en su forma más concreta. Nada llega sin haber sido sembrado, nada se pierde sin haber sido malgastado. El demonio que lo acompaña no perdona la inconsciencia, pero premia con abundancia sólida la constancia ética. Esta energía enseña que el universo responde a la coherencia sostenida, no a la intención efímera. Tauro se vuelve así intérprete de una justicia cósmica tangible, donde la recompensa se mide en estabilidad, seguridad y paz duradera. En el ámbito épico interno, Tauro es portador del don de la autosuficiencia creadora. No depende del aplauso ni del reconocimiento externo para validar su camino. Hay una fuente interna que lo nutre, una certeza silenciosa de estar construyendo algo real. El demonio no lo impulsa a brillar, sino a arraigar. Cuando finalmente se manifiesta su obra, ésta no necesita ser defendida, se sostiene por sí misma. Esta autosuficiencia es una forma elevada de libertad, porque rompe con la necesidad de aprobación y permite una independencia espiritual poco común. Otro aspecto no revelado plenamente es la relación de Tauro con el cuerpo como templo iniciático. No solo memoria y placer, sino disciplina encarnada. El cuerpo de Tauro aprende por repetición, por hábito, por constancia. El demonio actúa como instructor severo, recordando que cada gesto cotidiano es una invocación. La postura, la alimentación, el descanso, el trabajo físico y creativo se convierten en actos mágicos que determinan la calidad del destino. Tauro demuestra que la espiritualidad no flota, se encarna, y que el cuerpo es el vehículo de toda conquista duradera. También emerge la capacidad de Tauro para sostener a otros sin perderse. Existe una vocación natural de pilar, de refugio, de territorio seguro. Pero el don demoníaco enseña una lección crucial: sostener no significa cargar. Tauro aprende a ofrecer estabilidad sin sacrificarse, a ser base sin ser prisión. En su forma más elevada, se convierte en punto de apoyo desde el cual otros pueden crecer, sin absorber lo ajeno ni derrumbarse por ello. Hay en Tauro una relación profunda con la dignidad. No como orgullo vacío, sino como conciencia de valor intrínseco. El demonio protege esa dignidad con fiereza. Tauro puede tolerar la espera, la dificultad y la escasez, pero no la humillación voluntaria ni la traición a su esencia. Cuando esa línea es cruzada, despierta una fuerza impecable que restaura el equilibrio.
Esta dignidad sostiene la motivación más poderosa, vivir de acuerdo con lo que se considera verdaderamente valioso, aun cuando el mundo invite a lo contrario. En el plano colectivo, Tauro actúa como fuerza de estabilización en tiempos de crisis. No lidera con discursos inflamados, sino con presencia constante. Mientras otros reaccionan, Tauro consolida. Mientras otros destruyen para empezar de nuevo, Tauro rescata, repara y reutiliza lo que aún tiene raíz. El don demoníaco le otorga visión para ver potencial donde otros solo ven desgaste. Así, Tauro se convierte en el signo que salva silenciosamente lo que merece ser conservado. La motivación última que emana de esta energía es profunda y transformadora, enseña que la grandeza no siempre es ruptura, que hay heroísmo en permanecer, que resistir con conciencia es tan épico como conquistar. El demonio no empuja a Tauro hacia la fuga ni hacia la trascendencia escapista, sino hacia la maestría de la vida encarnada. Gobernar el tiempo, honrar la materia, sostener el valor, construir sin prisa y sin renuncia, ese es el sendero donde Tauro revela que la eternidad también puede habitar en lo sólido, en lo simple y en lo fiel a la esencia. En la zona más arcana del influjo taurino se manifiesta una relación singular con el juramento. Tauro no promete a la ligera porque cada promesa se graba en la materia misma del destino. El don demoníaco convierte la palabra sostenida en contrato cósmico. Aquello que Tauro afirma y mantiene acaba modelando la realidad circundante. Por eso su silencio previo es tan extenso, antes de comprometerse, la energía calibra consecuencias a largo plazo. Cuando el pacto se establece, no hay marcha atrás. Esta cualidad lo vincula con las antiguas figuras del guardián de votos, del custodio de alianzas sagradas, del que mantiene el orden invisible entre lo dicho y lo cumplido. Aparece también un aspecto poco revelado relacionado con el paso del tiempo y el envejecimiento del alma. Tauro no teme al desgaste porque entiende que la verdadera potencia se acumula con los años. El demonio que lo acompaña lo inicia en la sabiduría de lo añejo, lo que madura, lo que fermenta, lo que se vuelve más valioso cuanto más tiempo pasa. Así, Tauro reconoce que no todo debe ser renovado, que hay fuerza en lo probado, en lo que ha resistido estaciones adversas. Esta relación con lo antiguo convierte a Tauro en puente entre generaciones, en transmisor de saberes que no se aprenden en la prisa. En el plano más épico del conflicto interno, Tauro encarna la lucha entre la comodidad y la evolución consciente. El don demoníaco no permite caer en la inercia por mucho tiempo sin cobrar un precio. Cuando Tauro se instala en lo seguro negándose a crecer, la energía se vuelve pesada, casi opresiva. Pero cuando decide moverse, aun lentamente, el avance es irreversible. Esta tensión forja una motivación profunda, crecer sin destruir la base, cambiar sin traicionar lo esencial. En ello reside una maestría rarísima en el tejido del zodiaco. Existe además una forma de liderazgo poco reconocida. Tauro no dirige desde el centro del escenario, sino desde la constancia del ejemplo. El demonio le confiere autoridad moral basada en hechos repetidos. La presencia de Tauro organiza, calma, ordena. Incluso en silencio, establece un estándar. Esta forma de liderazgo transforma espacios caóticos en territorios habitables, porque transmite seguridad sin necesidad de imponerse. Es el liderazgo de quien permanece cuando otros se retiran. En dimensiones más internas, Tauro mantiene una relación íntima con la autoconfianza corporal. No depende de discursos mentales para saber quién es. La certeza vive en la postura, en la respiración, en la manera de ocupar el espacio. El demonio refuerza esta cualidad hasta convertirla en magnetismo físico sutil. Quien está alineado con Tauro siente que hay un lugar donde apoyarse, una densidad que no traiciona. Esta confianza no se aprende, se cultiva viviendo de acuerdo con los propios valores incluso cuando hacerlo resulta incómodo. Otro aspecto profundo se manifiesta en la manera en que Tauro enfrenta la pérdida. No huye del duelo ni lo disfraza de optimismo. Permite que la ausencia se asiente, que el vacío sea real. El demonio enseña que solo al aceptar plenamente lo perdido puede emerger un nuevo valor auténtico. Tauro no sustituye, regenera. Esta alquimia del duelo genera una fortaleza emocional estable, capaz de amar con intensidad sin miedo permanente a perder. Desde la perspectiva astrológica más amplia, Tauro funciona como ancla de los tránsitos difíciles. Cuando las energías colectivas se aceleran o se fragmentan, Tauro recuerda la necesidad de volver al cuerpo, al presente tangible, a la realidad inmediata. El don demoníaco actúa como corrector de excesos espirituales y emocionales.
trae de regreso al suelo aquello que se había elevado sin raíz. Esta función es vital para la supervivencia psíquica en tiempos de cambio extremo. En su expresión más elevada, Tauro alcanza una forma de maestría serena. Ya no lucha contra el tiempo ni intenta controlarlo, coopera con él. El demonio deja de sentirse como peso y se convierte en aliado silencioso. Cada acción tiene sentido porque está alineada con un valor auténtico. Cada pausa es fecunda. Cada elección refuerza la estructura de una vida coherente. Esta coherencia se vuelve fuente de motivación constante, porque elimina la dispersión y concentra la energía vital. Así, Tauro encarna una épica distinta de la conquista inmediata. Su historia es la de quien transforma la perseverancia en arte, la estabilidad en poder y la fidelidad a lo esencial en una forma de inmortalidad cotidiana. El don demoníaco culmina cuando la materia ya no es obstáculo sino aliada, cuando el tiempo deja de ser enemigo y se vuelve territorio conquistado paso a paso, con calma, con fuerza y con una dignidad imposible de erosionar. En regiones aún más sutiles del arquetipo, el don demoníaco de Tauro se revela como una maestría sobre el espacio. No solo el tiempo ha sido conquistado, también el territorio interior y exterior se ordena a su alrededor. Tauro define bordes claros, delimita lo que es suyo y lo que no lo es, y al hacerlo crea seguridad. El demonio enseña que crear límites no es excluir, sino permitir que la energía no se disipe. Allí donde Tauro se instala, el espacio se densifica y adquiere sentido. Un lugar deja de ser transitorio y pasa a ser hogar, refugio o bastión. Hay una cualidad poco explorada en Tauro relacionada con la tolerancia al vacío aparente. Mientras otros signos se desesperan cuando no ocurre nada, Tauro sabe que la quietud es una fase activa del ciclo. El don demoníaco concede la capacidad de permanecer en el aparente aburrimiento sin perder dirección. En esa pausa se reorganizan las fuerzas invisibles. La calma no es ausencia de movimiento, sino incubación. Esta capacidad se traduce en una ventaja estratégica. Tauro no se precipita cuando el mundo exige rapidez, y por ello llega más lejos. A un nivel más simbólico, Tauro sostiene el arquetipo del artesano cósmico. No crea desde el impulso caótico, sino desde la repetición perfeccionadora. Cada intento refina al anterior. El demonio convierte la disciplina en placer y la constancia en expresión creativa. Así, Tauro demuestra que el arte más poderoso no siempre nace del sufrimiento extremo, sino del compromiso sostenido con una forma. Esta es una épica callada, donde la obra final contiene miles de gestos invisibles. En el territorio de las relaciones, Tauro posee un don poco comprendido, la permanencia afectiva. No se trata de dependencia ni de apego ciego, sino de la capacidad de amar a través del tiempo real, no del ideal. El demonio enseña que el amor verdadero incluye desgaste, rutina, silencios prolongados y etapas áridas. Tauro no huye cuando el brillo inicial se apaga, busca el fuego más profundo, el que no se consume rápido. Esta forma de amar construye vínculos que resisten pruebas que otros ni siquiera intentarían atravesar. También existe una relación profunda con la fertilidad simbólica. Tauro no solo genera vida biológica, sino ideas, proyectos, tradiciones y climas emocionales donde otros pueden florecer. El demonio actúa como fuerza de gestación lenta, asegurándose de que lo que nace tenga raíces suficientes. Nada surge prematuro bajo su influencia. Esta fertilidad consciente protege del fracaso estructural y convierte cada inicio en una promesa practicable. En el plano de la sombra elevada, Tauro aprende el arte de la dureza justa. No toda compasión implica suavidad. A veces sostener la vida requiere resistencia firme, decir no cuando sería más cómodo ceder, mantener un criterio incluso frente a la incomprensión. El don demoníaco fortalece la columna interna que permite sostener decisiones difíciles sin volverse cruel. Es una dureza ética, una firmeza que protege lo vivo a largo plazo incluso cuando duele a corto plazo. En relación con el final de los ciclos, Tauro posee una sabiduría singular para cerrar sin violencia. No arranca de raíz lo que ha terminado, lo deja marchitarse de forma natural. El demonio enseña que los finales mal cerrados drenan energía durante años, mientras que un cierre consciente libera terreno fértil. Tauro honra los cierres como honra los comienzos, con respeto por lo que fue y claridad sobre lo que ya no puede seguir. En una perspectiva épica mayor, Tauro cumple la función de sostener el mundo cuando las fuerzas de cambio amenazan con fragmentarlo todo. No se opone al cambio, pero exige que tenga fundamento.
Se convierte así en el signo que traduce las visiones en estructuras, las ideas en sistemas, los sueños en realidad habitable. El demonio otorga la paciencia necesaria para este trabajo titánico, porque sabe que sin cimiento toda revolución termina derrumbándose. La motivación profunda que emana de esta energía no apela a la urgencia ni al miedo a quedar atrás. Invoca algo más duradero, la satisfacción de vivir una vida que se sostiene a sí misma. Tauro enseña que resistir no siempre es sufrir, que permanecer puede ser una forma elevada de victoria, que construir con conciencia es una proeza tan heroica como cualquier batalla. El don demoníaco culmina cuando la estabilidad deja de ser defensa y se convierte en expresión libre de poder, una presencia que no necesita correr, gritar ni demostrar, porque su sola existencia prueba que lo esencial ha sido honrado y que lo construido puede atravesar el tiempo sin desmoronarse. En el estrato más profundo de la corriente taurina surge una relación especial con el destino encarnado. Tauro no percibe el destino como una línea abstracta ni como fatalidad, sino como algo que se moldea con actos reiterados. El don demoníaco revela que el destino no se impone, se cultiva. Cada elección aparentemente menor, cada gesto sostenido en el tiempo, va compactando una trayectoria inevitable. Esta comprensión vuelve a Tauro dueño de su rumbo sin necesidad de desafiar al cosmos, coopera con él, lo densifica, lo vuelve real. Existe una afinidad poco explorada con la gravedad emocional. Tauro sabe soportar estados anímicos densos sin fragmentarse. Tristeza, melancolía, nostalgia y anhelos se vuelven materiales de construcción interior. El demonio no anestesia estas emociones, las vuelve peso útil. Gracias a ello, Tauro desarrolla una profundidad afectiva que no se disuelve en dramatismo. La emoción no lo gobierna, lo arraiga. Esta capacidad genera una fuerza interior imperturbable, una estabilidad emocional que inspira confianza incluso en contextos de crisis. En el plano mítico, Tauro porta la llave del umbral entre necesidad y suficiencia. Comprende cuando el deseo nace del vacío y cuando surge del valor auténtico. Este discernimiento impide que la ambición se vuelva voracidad. El demonio guía hacia una ambición justa, aquella que expande sin devorar, que busca más no por carencia sino por afirmación de la vida. Desde esta posición, Tauro demuestra que el crecimiento no tiene por qué ser violento ni destructivo. También se manifiesta un don silencioso relacionado con la resistencia al miedo existencial. Tauro no teme a la muerte simbólica porque confía en la continuidad. Sabe que lo que se ha construido con raíz no desaparece sin dejar legado. Esta confianza reduce el miedo al fracaso, a la pérdida de estatus o al juicio externo. El demonio fortalece esta certeza, nada verdaderamente integrado se pierde, solo se transforma y se redistribuye en nuevas formas. Desde una visión épica, Tauro es el custodio del ritmo humano frente a la aceleración deshumanizante. Mantiene la cadencia natural del cuerpo, del trabajo, del descanso y del placer. El demonio se opone a la explotación de la energía vital y defiende el derecho a la lentitud consciente. En esta defensa no hay pasividad, sino preservación estratégica de la fuerza. Tauro avanza menos, pero llega entero. Y llegar entero es una hazaña en sí misma. Se desarrolla también una relación profunda con el disfrute sin culpa. Tauro aprende que el placer no es una distracción del camino, sino parte del sustento del alma. El demonio invita a honrar el goce como fuente de regeneración. Comer, tocar, descansar, crear belleza no son actos secundarios, son formas de reponer la energía necesaria para seguir construyendo. Así, Tauro convierte el disfrute en recurso, no en evasión. En la interacción con el conflicto, Tauro ofrece una enseñanza poco común. No reacciona de inmediato. Permite que la situación revele su verdadero peso antes de actuar. El demonio enseña que no todo conflicto merece respuesta instantánea, que muchas tensiones se disuelven solas si no se las alimenta. Pero cuando el momento de intervenir llega, la acción es definitiva. Esta gestión del conflicto combina paciencia con determinación, evitando desgastes innecesarios. En términos colectivos, Tauro cumple la función de estabilizar valores en épocas de relativismo extremo. Mantiene nociones claras de lo que tiene precio y de lo que tiene valor. El demonio protege esta diferencia como un tesoro. Gracias a ello, Tauro no se deja seducir fácilmente por modas pasajeras ni por promesas vacías. Sostiene criterios que atraviesan épocas, convirtiéndose en referente cuando todo parece negociable. La motivación más profunda que emana de este arquetipo es la dignidad de la continuidad.
Vivir sin traicionarse, avanzar sin destruir lo ya construido, crecer sin perder el centro. Tauro encarna la épica del largo aliento. No busca imponerse en la historia con gestos grandilocuentes, sino dejar una huella firme, estable y fértil. El don demoníaco se consuma cuando la vida misma se transforma en testimonio, una obra que no necesita explicación porque demuestra, con su sola permanencia, que la fuerza verdadera no siempre acelera, pero jamás retrocede. En los pliegues más silenciosos del arquetipo taurino emerge una relación profunda con la noción de merecimiento. Tauro no cree en la gracia gratuita ni en el castigo arbitrario, percibe la vida como un entramado donde la solidez interior atrae circunstancias equivalentes. El don demoníaco instala una convicción inquebrantable, lo que se sostiene con integridad acaba reclamando su lugar. Esta certeza elimina la ansiedad por la validación externa y transforma la espera en acto de fe activa. No se trata de aguardar pasivamente, sino de vivir como si lo valioso ya estuviera en camino porque el espacio para recibirlo ha sido preparado. Existe también una cualidad no explorada relacionada con la voz interna de Tauro. No es una voz urgente ni estridente, es grave, firme, casi telúrica. El demonio la afina hasta convertirla en brújula inalterable. Cuando el entorno se vuelve confuso, esta voz no debate, afirma. No persuade, establece. De esta manera, Tauro accede a una forma de intuición encarnada que no duda de sí misma porque ha sido probada por la experiencia. La confianza que nace de esta voz interior no necesita explicación, actúa. En el plano simbólico, Tauro representa la custodia del umbral entre civilización y barbarie interior. Allí donde el impulso podría arrasar, Tauro modula. Donde la pulsión podría desbordarse, Tauro canaliza. El don demoníaco no reprime la fuerza bruta, la domestica sin debilitarla. Como el toro sagrado que aprende a avanzar sin embestirlo todo, Tauro convierte la potencia primaria en herramienta constructiva. Esta alquimia es una de sus mayores hazañas, transformar instinto en estructura, impulso en creación duradera. Surge además una relación singular con la humildad activa. Tauro no necesita proclamarse grande porque entiende que la verdadera magnitud se vive, no se anuncia. El demonio aleja la necesidad de competir innecesariamente y refuerza el foco en el propio campo de acción. Esta humildad no es sumisión, sino realismo profundo, saber exactamente cuánto se vale sin inflarlo ni negarlo. Desde ahí, cada paso es preciso, cada esfuerzo bien dirigido. Otro aspecto no desarrollado es la capacidad de Tauro para sostener procesos largos sin perder identidad. En caminos extensos, muchas energías se diluyen o mutan hasta no reconocerse. Tauro permanece reconocible incluso después de travesías arduas. El don demoníaco actúa como núcleo estable que evita la fragmentación. Esta cualidad hace posible que Tauro complete grandes obras sin sacrificar su esencia, algo excepcional en empresas prolongadas. En la relación con el error, Tauro muestra una sabiduría particular. No dramatiza la equivocación ni la oculta. La incorpora como material de aprendizaje. El demonio enseña que errar no debilita cuando hay coherencia, sino que agrega densidad a la experiencia. Tauro no repite el mismo error de forma compulsiva, lo asimila lentamente hasta que deja de ser obstáculo. Esta capacidad genera una confianza madura, ajena a la ingenuidad pero libre del cinismo. Desde una perspectiva épica mayor, Tauro es el portador del fuego que no consume oxígeno. Mientras otros arden y se extinguen, Tauro mantiene una llama baja y constante que puede durar toda una vida. El demonio protege este fuego interior de los vientos de la prisa, del agotamiento y de la dispersión. Gracias a ello, Tauro no solo empieza proyectos, los completa. No solo sueña futuros, los habita. Existe también una comprensión profunda del sacrificio verdadero. Tauro distingue entre el sacrificio fértil y el sacrificio inútil. No renuncia por culpa ni por miedo, sino por estrategia vital. El don demoníaco revela que decir no a lo secundario es la forma más alta de decir sí a lo esencial. Esta capacidad de renuncia consciente potencia la motivación porque elimina fugas innecesarias de energía. En el vínculo con la realidad material, Tauro alcanza una forma de espiritualidad invisible. No necesita símbolos elevados ni conceptos abstractos para sentir sentido. La vida cotidiana, cuando es coherente, basta. El demonio convierte la rutina en sendero iniciático. Repetir los mismos actos con presencia y valor los vuelve sagrados. Así, Tauro demuestra que no hay separación entre lo trascendente y lo concreto cuando la conciencia habita plenamente la materia.
La motivación que surge de esta dimensión es implacable y serena a la vez. No empuja, no amenaza, no seduce con promesas vacías. Simplemente afirma que permanecer fiel, construir con paciencia y habitar el propio valor es una de las formas más altas de victoria. Tauro encarna la épica de quien no necesita huir ni acelerar para dejar huella. El don demoníaco alcanza su plenitud cuando la vida entera se convierte en territorio conquistado sin violencia, sostenido por la fuerza tranquila de quien ha aprendido a ser raíz, estructura y fruto al mismo tiempo. En un estrato aún más secreto del símbolo taurino se revela la relación de Tauro con la voluntad profunda, distinta de la simple fuerza de carácter. La voluntad de Tauro no se impone desde la tensión, sino desde la inevitabilidad. El don demoníaco enseña que la verdadera voluntad no empuja al mundo, lo persuade a través de la constancia. Lo que se repite con coherencia acaba siendo aceptado por la realidad como ley natural. Así, Tauro no lucha contra las circunstancias, las reeduca lentamente hasta que dejan de resistirse. Aparece también una conexión singular con el tiempo subjetivo. Mientras otros signos viven en el futuro o quedan atrapados en el pasado, Tauro habita un presente extendido. El ahora no es un instante fugaz, sino un territorio amplio donde es posible construir. El demonio afina esta percepción hasta permitir que Tauro experimente el presente como un proceso continuo, no como una urgencia. De esta forma, cada acción está anclada y adquiere peso existencial. Nada es apresurado, pero nada es superficial. En la dimensión épica del espíritu, Tauro encarna la figura del guardián del umbral de la escasez. Allí donde otros colapsan ante la falta, Tauro se reorganiza. El don demoníaco despierta un instinto ancestral de supervivencia elegante, administrar, preservar, redistribuir, crear valor incluso en terrenos áridos. No hay victimismo en esta energía, sino ingenio paciente. Tauro enseña que la abundancia no siempre llega como exceso, sino como suficiencia bien gestionada. Existe también una relación profunda con la verdad encarnada. Tauro no cree en palabras que no se sostienen en hechos. El demonio vuelve intolerable la incoherencia prolongada. Esto genera una integridad feroz, lo que se piensa, se siente y se hace tiende a alinearse porque el cuerpo no soporta la mentira interna por mucho tiempo. Esta cualidad convierte a Tauro en un punto de verdad vivida, no proclamada. Su presencia revela con claridad qué es real y qué es fingido. En la construcción de sentido, Tauro posee una capacidad poco desarrollada para resignificar lo simple. El don demoníaco enseña que no todo propósito debe ser grandioso para ser profundo. Cuidar, mantener, repetir, sostener pueden ser misiones épicas cuando se hacen con conciencia. Esta visión otorga una motivación silenciosa pero indestructible, la vida diaria se convierte en escenario de heroísmo constante, sin necesidad de gestos extraordinarios. Hay también un aspecto relacionado con la autoridad interior frente al caos externo. Cuando el entorno se vuelve impredecible, Tauro reduce su campo de acción para preservar potencia. El demonio enseña a concentrar en lugar de dispersar. Esta estrategia permite atravesar periodos de incertidumbre sin perder dirección. Tauro no necesita controlar todo, necesita asegurar lo esencial. Desde esa base, el resto puede reorganizarse. En el plano emocional más profundo, Tauro posee una capacidad excepcional para amar sin dramatizar. El afecto no necesita excesos para ser real. El don demoníaco estabiliza el vínculo emocional, evitando tanto la dependencia como la frialdad. Esta forma de amar crea climas de confianza donde otras energías pueden mostrarse sin temor. Tauro no exige velocidad afectiva, ofrece continuidad, y esa continuidad genera seguridad transformadora. Desde la perspectiva astrológica trascendente, Tauro funciona como el constructor de puentes entre lo instintivo y lo consciente. No reprime la naturaleza animal, la honra. El demonio convierte la pulsión primaria en fuente de energía creativa, no en fuerza caótica. Comer, descansar, desear, poseer se vuelven actos conscientes que fortalecen en lugar de esclavizar. Esta integración evita la fragmentación psíquica y da lugar a una soberanía interna estable. La épica final de Tauro no está en la victoria espectacular, sino en la imposibilidad de ser desplazado de su centro. Todo puede cambiar alrededor, pero aquello que ha sido construido con valor real permanece. El don demoníaco alcanza su expresión más alta cuando Tauro deja de sentirse probado por el tiempo y comienza a sentirse acompañado por él. El tiempo ya no erosiona, consolida. La motivación que brota de esta comprensión es profunda y serena.
Vivir no como quien corre para llegar, sino como quien edifica para permanecer. No buscar atajos, sino cimientos. No temer a la lentitud, porque en ella se forja lo perdurable. Tauro encarna la lección de que una vida bien sostenida es una obra monumental, y que sostenerse fiel a lo esencial, día tras día, es una de las hazañas más grandes que puede realizar un espíritu encarnado.